Bien, en esta oportunidad nos vamos a referir a la actividad extrajudicial del abogado. Y dentro de este complejo mundo de labores o tareas que llevamos adelante los abogados, nos vamos a referir hoy a una actividad extrajudicial específica. Pero en primer lugar parece importante que nosotros podamos conceptualizar qué hablamos y definir qué hablamos cuando hablamos de labor o actividad extrajudicial del abogado. Vamos a decir que esto es el quehacer profesional que despliega el abogado en defensa de los intereses del cliente fuera del ámbito judicial. Es tan común, tan frecuente y tan importante esta actividad extrajudicial que la misma se encuentra regulada en la Ley Provincial número 1007 de aranceles de abogados y procuradores de La Pampa. Esta ley, en el artículo 56, dentro del título tercero, refiere a las gestiones extrajudiciales y dice que los honorarios que se devenguen por estas tareas se van a fijar teniendo en cuenta las pautas generales del artículo 6 del mismo cuerpo normativo. Por su parte, el artículo 57 delinea una suerte de enumeración de distintos casos particulares que la ley entiende como integrando esta actividad extrajudicial del abogado. Así, por lo tanto, entonces vemos que cuando el profesional evacúa una consulta oral o una consulta por escrito, lleva adelante una actividad extrajudicial. Lo mismo si proyecta estatutos de sociedad, si realiza gestiones de carácter administrativa, si redacta escritos de contratos y de documentos, si lleva adelante estudios de títulos de dominio. También, y si bien el artículo 50 no lo enumera específicamente, una de las tareas más frecuentes e importantes que realiza el abogado de manera extrajudicial es la confección de comunicaciones e intimaciones prejudiciales. Es importante en este momento distinguir y diferenciar una comunicación a una intimación. Cuando el profesional se enfrenta ante la necesidad de confeccionar una comunicación, tiene justamente esta comunicación la finalidad de informar, de notificar algo o de hacer conocido algo a quien es el destinatario de la misma. Es decir, muchas veces entonces el profesional tiene que comunicar al destinatario una manifestación de voluntad, le tiene que poner en conocimiento de una decisión, de una determinada situación, de un determinado hecho, y para ello redacta una comunicación que lo más conveniente es que la misma sea llevada adelante y sea notificada a través de un medio fehaciente, para de esa manera entonces el profesional y también el cliente quedarse con una constancia documentada de que se ha llevado adelante la comunicación y que la misma ha sido recibida por el destinatario. En principio, el carácter de las comunicaciones es facultativo, es decir, será el profesional quien luego de delinear la estrategia que llevará adelante frente al asunto que tiene en su despacho, va a decidir si es conveniente o no confeccionar una comunicación. ¿Por qué decimos que en principio es facultativa? Porque hay determinadas situaciones expresamente previstas en la normativa en donde se exige esta comunicación o esta notificación por medio fehaciente para que se produzcan determinados efectos jurídicos. Por ejemplo, el artículo del Código Civil y Comercial 523, que habla del cese de la convivencia, establece específicamente distintas causas del cese de una unión convivencial. El inciso F expresamente establece como una causal de cese de la unión convivencial la voluntad de alguno de los convivientes. Pero para que este cese tenga efectos jurídicos, dice este inciso, esta voluntad
tiene que ser notificada fehacientemente al otro. Acá entonces nos encontramos frente a un supuesto en donde esta comunicación no va a ser decidida de manera facultativa, realizarla o no por parte del profesional, sino que justamente si el profesional quiere obtener el efecto jurídico buscado por esta norma, tiene que cumplir con la manda de comunicar de manera fehaciente a la otra parte la decisión de su cliente de culminar o terminar con la unión convivencial. Entonces, nos queda claro que comunicar e intimar son cuestiones distintas. Ya hicimos referencia a qué hablamos cuando hablamos de la confección de una comunicación extrajudicial. Ahora nos dedicaremos de lleno al análisis de las intimaciones prejudiciales. En primer lugar, vamos a tratar de delinear una definición de intimación o interpelación extrajudicial. Diremos que la intimación extrajudicial es toda declaración de voluntad unilateral por medio de la cual el acreedor reclama al deudor en forma categórica el cumplimiento de una prestación a su cargo. Vemos entonces que toda intimación o interpelación de alguna manera importa un requerimiento que realiza un acreedor y que está dirigida hacia un deudor. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que este deudor cumpla con una obligación que ha asumido. Vemos claramente que cuando hablamos de intimación extrajudicial, estamos dentro del campo de las obligaciones y de los contratos. Y más específicamente, estamos dentro de situaciones donde existe una falta de cumplimiento oportuno por parte del deudor de una obligación de dar, hacer o no hacer. Como acabamos de decir, esta intimación extrajudicial o este concepto de intimación extrajudicial de alguna manera nos lleva al campo del derecho de las obligaciones y de los contratos. Uno de los institutos más importantes dentro de este ámbito es justamente la mora. ¿Por qué? Porque es una de las cuestiones de mayor importancia dentro de las obligaciones y de los contratos. Entonces, de alguna manera es importante que nosotros podamos analizar justamente cómo se vincula esta interpelación o intimación prejudicial que estamos estudiando con el Instituto de la Mora. Para eso es importante recordar cuáles son los requisitos necesarios que nuestra normativa exige para que se configure la mora del deudor. En principio son 3 los requisitos que deben concurrir para que se configure la mora. En primer lugar, el retardo en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. En segundo lugar, que ese retardo sea imputable al deudor. Y en tercer lugar, la constitución en mora. En cuanto al tema de la constitución en mora, vamos a ver que esta se puede producir de 2 maneras, o bien por el mero transcurso del tiempo, o bien por un requerimiento expreso por parte del acreedor, constituyendo en mora al deudor. Si nosotros nos ponemos a recordar un poco cómo estaba regulado este instituto de la mora y esta interpelación al deudor en el Código Civil derogado, tenemos que hacer referencia al viejo artículo 509. Vamos a ver que en realidad el Código de Vélez no establecía una regla general en materia de constitución en mora, sino que solo se limitaba a establecer cuál era el régimen aplicable respecto de la mora según los distintos supuestos y tipos de obligaciones. Así, por lo tanto, cuando se refería a obligaciones a plazo determinado, cierto o incierto, establecía que la mora se producía por su solo vencimiento. Por el contrario, si hablaba de obligaciones a plazo tácito, expresamente convenía que aquí sí, el acreedor
debía interpelar al deudor para constituirlo en mora. Finalmente, en relación a las obligaciones a plazo indeterminado propiamente dicho, el artículo establecía que era el juez, quien a pedido de parte, iba a fijar en procedimiento sumario el plazo para el cumplimiento de la obligación. Ahora bien, ¿pero qué pasa hoy en nuestro Código Civil y Comercial en relación al instituto de la mora? Este instituto está regulado en los artículos 886 y siguientes del Código. Vamos a ver que hoy sí nuestro Código Civil y Comercial establece como regla general la mora automática. ¿Por qué? Porque justamente el artículo 886 dispone que la mora del deudor se configura por el solo transcurso del tiempo para su cumplimiento. ¿Cómo entendemos esto? Quiere decir que, una vez que opera el vencimiento de la obligación, el deudor queda en estado de morosidad y no es necesario por parte del acreedor requerimiento alguno para constituirlo en mora. Este principio, por supuesto, tiene excepciones. Las excepciones están previstas en el artículo 887, que es el artículo que le sigue, en tanto y cuanto establece que esta mora automática, que es el principio general, no va a regir en las obligaciones a plazo tácito, porque en ese caso el acreedor sí tiene que interpelar al deudor para constituirlo en mora, ni tampoco en las obligaciones a plazo indeterminado, propiamente dicha, porque en este caso es el juez quien a pedido de parte debe fijar el plazo para el cumplimiento de la obligación. Entonces, ya sea que exista una necesidad o deber de tener que interpelar o intimar extrajudicialmente, o sea que luego de delinear la estrategia a seguir, el profesional considere conveniente y adecuado interpelar o intimar prejudicialmente para constituir prueba, para armarse de prueba documental que luego pueda hacer valer en un proceso judicial posterior, el profesional entonces ya se encuentra frente a la situación de tener que llevar adelante la confección o la redacción de esa intimación extrajudicial. Por eso entonces es importante que nosotros podamos llegar a comprender, a entender y a analizar cuáles son los caracteres y los requisitos para una intimación o interpelación extrajudicial exitosa. En primer lugar, tenemos que tener claro que cuando intimamos o interpelamos de manera extrajudicial, no estamos ni redactando ni confeccionando un escrito judicial. La interpelación o intimación extrajudicial no sigue los requisitos delineados por la normativa local para la redacción de escritos judiciales. ¿Por qué? Porque tiene caracteres y requisitos propios. Bien, ¿cuáles son esos caracteres que justamente lo que hace es determinar estas, justamente, valga la redundancia, características propias de la intimación extrajudicial? En primer lugar, toda intimación extrajudicial es unilateral. ¿Por qué? Porque depende exclusivamente de la voluntad del acreedor. Es recepticia. ¿Por qué también? Porque justamente está destinada al deudor. En principio es facultativa, ya que como vimos, dependerá de la estrategia y de la conveniencia que vea el propio profesional de intimar extrajudicialmente o no para preconstituir prueba y para documentar el requerimiento de pago o de cumplimiento de la obligación al deudor. También dijimos que este carácter es en principio porque existen muchas normas establecidas en la ley fondal que exige la intimación previa, ya sea previa a la promoción de una acción judicial, o muchas veces también es exigida previamente por la normativa procesal. Finalmente podemos decir que otro de los caracteres propios de la intimación extrajudicial es que es no formal. ¿Por qué?
porque no está sometida la intimación al cumplimiento de ninguna forma ni ninguna solemnidad. Normalmente sí decimos y recomendamos que esta intimación extrajudicial sea redactada por escrito, porque justamente de esa manera vamos a poder facilitar la prueba posterior a los fines de comprobar la realización de esta intimación extrajudicial. ¿Cuáles son los requisitos para que resulte válida una interpelación? En primer lugar, podemos distinguir o hablar de requisitos intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los requisitos intrínsecos encontramos como preponderante o importante que toda intimación extrajudicial lleve íncita un reclamo categórico. Es decir, necesariamente no puede faltar a la interpelación o a la intimación la exigencia de pago expresada en forma imperativa y dirigida al deudor. Debe quedarle en claro al deudor a qué se lo está intimando o interpelando a cumplir. Por eso entonces también que el requerimiento debe ser apropiado en cuanto al objeto y al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que la intimación se debe realizar en relación a la obligación que se encuentra incumplida y por otro lado también el momento en que se lleva adelante la intimación tiene que ser oportuno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no sería válida una interpelación donde se le exige al deudor el cumplimiento de la obligación que todavía no resulta exigible. También el requerimiento debe ser circunstanciado. ¿Qué quiere decir esto? Que la intimación debe indicar el lugar y el plazo en donde el deudor tiene que cumplir con su obligación. Finalmente, entonces, también tiene que ser obviamente la prestación exigida de cumplimiento factible. En cuanto a los requisitos extrínsecos, sin lugar a duda, entre ellos se encuentra la cooperación de parte del acreedor. Esto quiere decir que debe existir colaboración del acreedor para posibilitar el cumplimiento por parte del deudor y por lo tanto debe estar también ausente el incumplimiento por parte del mismo acreedor para que la intimación extrajudicial cumpla el objetivo o la finalidad buscada. ¿Qué vínculo podemos encontrar entre la interpelación y el instituto de la prescripción? Vamos a ver que para dar respuesta a esto es importante que nosotros nos concentremos en el artículo 2541 del Código Civil y Comercial. Este artículo 2541 se refiere a los efectos que produce en el curso de la prescripción la interpelación o intimación por medio fehaciente. Si ustedes realizan una lectura pormenorizada del artículo, van a ver entonces que si nosotros interpelamos o intimamos prejudicialmente, vamos a lograr suspender por 6 meses o por el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción, justamente el curso de la prescripción de la acción de la que resulta titular el acreedor. En primer lugar, vemos entonces que el efecto de la interpelación es la suspensión del curso de la prescripción, que ese efecto se puede producir una única vez dentro del curso de la prescripción y que, por supuesto, va a depender ese plazo de 6 meses de justamente el plazo de prescripción que reconozca la normativa, que podrá ser menor a 6 meses en el caso en que sea menor el plazo que corresponda a la prescripción de la acción. Este tema es un tema importante, es un tema a tener en cuenta cuando uno delinea justamente la estrategia que va a seguir adelante frente al asunto respecto del cual se encuentra trabajando, porque muchas veces, más allá de que no exista una exigencia legal de interpelar o intimar extrajudicialmente, resulta conveniente hacerlo, por ejemplo, entre otras cosas, para poder suspender la prescripción de una acción que, por ejemplo, puede encontrarse pronta a prescribir.
Una pregunta frecuente que nos solemos hacer es, ya no cuando estamos actuando como profesionales del acreedor, sino cuando estamos actuando como profesionales del deudor, es decir, de quien recibe o es el destinatario de una intimación o interpelación extrajudicial. ¿Tenemos el deber de contestar una intimación? ¿O cuáles son los efectos o las consecuencias que puede producir el silencio o la falta de respuesta a esta intimación? Para delinear una respuesta es importante que nosotros tengamos en cuenta el artículo 263 del Código Civil y Comercial, que justamente se refiere al instituto del silencio como manifestación de voluntad. ¿Cuál es el principio en materia de silencio en nuestra normativa de fondo? Es justamente que para nosotros el silencio en principio, según el código que nos rige, no significa ni un sí ni un no. Es decir, que no se puede inferir del silencio ni una aceptación ni un rechazo por parte de quien guarda silencio. Pareciera entonces que una primera aproximación de respuesta a la pregunta que nos hacemos sería justamente que, en principio, quien no contesta una intimación o una interpelación extrajudicial no estaría ni aceptando ni rechazando la misma. Pero ojo aquí. ¿Por qué ojo aquí? Porque en primer lugar el propio artículo establece excepciones a este principio o regla general y estas excepciones son: en primer lugar, cuando por ejemplo existe un deber de expedirse que resulte de la ley, de la voluntad de las partes o de los usos y las prácticas, o cuando el silencio actual, comparado con declaraciones precedentes, resulta de una inequívoca expresión de voluntad. Entonces, existen situaciones en donde sí hay un deber de expedirse. Un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en el ámbito del derecho laboral. El artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que va a constituir presunción en contra del empleador el silencio de él ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente. Con lo cual, si nosotros tenemos esta normativa que rige las relaciones laborales, si nosotros estamos asesorando y defendiendo los intereses de un empleador, tenemos que sí saber que si el empleador es destinatario de una intimación fehaciente por parte del trabajador, la no contestación o el silencio guardado frente a esa intimación va a constituir presunción en su contra por aplicación del artículo, por ejemplo, 57 de la Ley de Contrato de Trabajo. Con lo cual, ojo aquí, al momento de delinear también la estrategia de qué hacemos cuando se nos presenta un cliente que ha sido destinatario o ha recibido una intimación extrajudicial, debemos tener en cuenta también estas cuestiones. Es decir, qué alcance o qué beneficio o perjuicio le puede traer a nuestro cliente contestar o no una intimación extrajudicial. Para culminar y para darle un cierre a esta exposición, entonces vemos la importancia radical que tiene dentro de la actividad extrajudicial que realice el abogado la confección de intimaciones extrajudiciales. En primer lugar, porque muchas veces resulta necesaria justamente para constituir el moral deudor cuando no rige la mora automática, que es el principio general en materia de mora dentro de lo que es el ámbito del derecho de las obligaciones y de los contratos. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque también vamos a ver a esta actividad o a esta labor como un paso previo a la promoción de un proceso judicial. Paso previo, que muchas veces es facultativo y que aquí dependerá de la decisión que tome el profesional acerca de la conveniencia o no de llevarla adelante. Normalmente entendemos que es muy importante la redacción de estas intimaciones porque preconstituyen prueba importante para luego llevar a un proceso posterior. Muchas veces sí sabemos que en otras oportunidades ya acá no depende de la voluntad del profesional, sino que
hay situaciones en donde la propia normativa, ya sea procesal o sustancial, exige la intimación o requerimiento previo a la promoción de una acción judicial.